Muy buen día, queridos amigos. Hoy tenemos como invitado a Salvador Ramos Bustamante, una figura pues esencial en el desarrollo de Quintana Roo. Es un referente en la vida política y social de este estado. Muy bienvenido. Gracias, Salvador. Pues nos da mucho gusto tenerlo porque usted ha realizado muchas actividades y muchas acciones en este estado, sobre todo las políticas. Usted viene de la parte sindical de la izquierda mexicana, con una gran tradición en México, y bueno, usted ha sido diputado, ha tenido cargos, pero aparte de todo es una persona que difunde el pensamiento político, las corrientes del pensamiento, y que se preocupa por todas estas situaciones. ¿Cómo es que llegó usted a Cancún? Mira, yo era parte del Sindicato de Trabajadores de la Hotelería, y cuando Infratur primero y luego Fonatur empiezan a planificar Cancún, llegan al tema de los sindicatos y no querían a la CTM por los conflictos que había en Guerrero, en Acapulco. Entonces invitamos más bien a Antonio Enrique Sabiñán a que conociera una escuela de hotelería que tenemos en Cancún, en México, el 28, una escuela antiguísima, formada por españoles, donde se preparaban a trabajadores de comedor, de cocina, y de ahí él nos invita a venir a Cancún, cuando esto era selva, no había luz, no había agua, no había drenaje. No había ni gente. Pues había trabajadores de la construcción, estaba ya empezando a hacer la infraestructura, pero realmente pues no había mercado, la gente iba a hacer sus compras a Valladolid. En la noche se oía un concierto de grillos, se oía aullar al viento, había unas tarántulas negras extraordinarias, preciosas, que brincaban, había muchos alacranes, y había gente en la avenida Tulum con sus lámparas, todavía cazando venados, escuincle. ¿Esto de qué año estamos hablando? Estamos hablando del año del 73. Todavía era territorio. Sí. Así constituimos el primer sindicato, pero paralelamente armamos un centro de adiestramiento para la industria hotelera, que el maestro Raúl Anguas, que era el director de la escuela de Puerto Juárez, ese hombre se requiere un homenaje, un tipazo. Sí, porque Puerto Juárez era la única población que existía en Cancún, no existía nada más. Don Raúl era un yucateco que siempre andaba bien talqueado, hombre blanco, pero con una actitud humana extraordinaria. Entonces él nos presta la escuela Alfredo B. Bonfil, que estaba en construcción, y allí armamos el centro de adiestramiento para la industria hotelera. Una parte, la cosa técnica, pero pues yo ya traía, hacía muchos años, la inquietud política. Entonces, además de la industria turística, dábamos clases de carácter político, sobre todo de la historia de México, conocer, que cada uno hablara, que nos platicara su historia. Y así logramos el primer contrato colectivo de trabajo, que fue el Playa Blanca, después el Hotel Jorques. ¿Esto qué sindicato era el que...? El sindicato de empleados de restaurantes. El sindicato de empleados de restaurantes. Se le conoce mejor como Donceles 28, que está ubicado en Donceles 28, parte de la CROP. Adherido a la CROP, se puede decir. Adherido a la CROP. Ese es un sindicato histórico porque fue el que hizo la primera huelga que se ganó en México. Cuando no había huelgas todavía, en 1913. Hicieron el restaurante Prendes. El Prendes. El Prendes y la cantina La Ópera, entonces están por ahí. Que son históricos, ya son monumentos. Bueno, usted ha participado entonces en un movimiento sindical
que siempre ha luchado por el trabajador, que siempre ha buscado tanto la capacitación como la formación política. ¿Qué es más importante, la capacitación o la formación política? Pues yo creo que van de la mano, ¿no? Que la formación significa los principios, significa tener claros los objetivos, significa estarse preparando constantemente. Y la capacitación pues, es desarrollar habilidades para cumplir con las tareas, ¿no? Yo en ese trabajo sindical tuve la oportunidad de conocer a Rafael Galván, por ejemplo, la Tendencia Democrática. Estuvimos muy vinculados con el Sindicato Mexicano de Periodistas porque ahí se hacían las asambleas. Y desde muy joven ingresé a la Juventud Popular Socialista. Estuve muy cerca del maestro Vicente Lombardo Toledano, lo conocí personalmente. Y vinculado a la Universidad Obrera de México, que lleva su nombre, Vicente Lombardo Toledano. Y desde luego con los viejos líderes de la CROC, Manuel Rivera Anaya, Enrique Rangel, Silverio R. Alvarado, Rafael Ortega. Es decir, toda una experiencia sindical y política muy interesante. Claro que sí, porque esa pues, generación de líderes sindicales son las que llevan a México a un desarrollo muy pues, excepcional. Hay un crecimiento muy fuerte de México, de las industrias, de las instituciones, se crea el Seguro Social, se crea pues, todo la base de un país que estaba en pleno crecimiento. Era un proyecto nacional. Y con una economía mixta. En eso consistía el proyecto nacional. El proyecto nacional era economía mixta, sí se aceptaba inversión extranjera y privada, pero estaba el sector social muy fuerte, estaba el sector estatal de la economía, pero llegaron los liberales y destruyeron todo. Bueno, en esa época, esa regulación que el Estado ejercía, que controlaba inclusive pues, las famosas rentas congeladas, o sea, beneficios directos al trabajador. La CONASUPO, la CONASUPO, el abasto, todas estas situaciones han ido decayendo en lo que usted menciona ahora, en aras de un neoliberalismo pues que mucha gente no entiende y que mucha gente niega además. Pues es que hay una manipulación, ¿no? Hay que recordar que los medios de comunicación masiva quieren hacer como natural. Lo que está pasando pues fuera cosa natural, ¿no? Ahora mismo muertos todos los días, gente que trabaja y no alcanza para vivir, malos empleos. Una sobreexplotación. Una sobreexplotación de la mano se alcanzó en muchos casos en México la jornada de 40 horas. Teléfonos de México, Sindicato Mexicano de Electricistas, tienen jornadas de 40 horas, al parecer todavía, ¿sí? Pero el sindicalismo como que se detuvo ahí un poco, ¿no? Como que alcanzó un grado máximo y de repente ya no funcionó, o sea, hubo ya un control un poquito. ¿Se defendió el patrón o fue cosa política? Mira, la estrategia del imperialismo norteamericano en la etapa neoliberal, de un capitalismo que avanza con todo, uno de los objetivos es acabar con los sindicatos. Y una de dos, o los corrompes o los destruyes. La mayoría de los dirigentes sindicales están corrompidos. Por eso en el caso concreto de Quintana Roo hay una sobreexplotación de la mano de obra. Los sindicatos no defienden a los trabajadores, no rinden cuentas de las cuotas sindicales, no revisan los contratos colectivos que tienen que revisarse cada año y cada 2 años para mejorar salarios y prestaciones. Permiten que se roben las propinas, que son cantidades millonarias. Propina que está incluida en el consumo del turismo, aquel que viene con todo incluido, que está en contratos además, y que representa millones de dólares, y que era un complemento, o es un complemento del salario de los trabajadores, pero descaradamente se los roban. Y además no los mencionan en las cuestiones de las cuotas del Seguro Social, en las cuotas para el Infonavit, que ahí deberían repercutir a favor del trabajador, porque incrementa su salario
Y va a repercutir después en su pensión. Claro, afecta también todos los impuestos. Los impuestos. Entonces, a todo este panorama está el tema de los outsourcing, que es terrible. Esos vienen a triangular para precarizar más el empleo. No hay reparto de utilidades, no es posible. Ha desaparecido prácticamente. Que con tanta ingreso económico no haya reparto de utilidades. Bueno, todo esto que usted platica ahora, en este momento, suena como muy grave. Como que ha habido un deterioro muy grave de la cuestión sindical que defiende o debe defender a los trabajadores, y también un deterioro muy grave en la cuestión de la participación de los propios trabajadores en la decisión de sus contratos, de sus prestaciones, en el reclamo de ellos. Hay una gran pasividad. ¿Se puede revertir esta situación tan terrible del sistema laboral? Sí. ¿Y qué hace falta para hacerlo? Yo creo que sí. Hay que recordar que todo está en movimiento. En el universo no hay nada quieto. El aire, el viento, el fuego, la tierra, los vegetales, los animales, los seres humanos, todo está en movimiento. No hay nada quieto. Las piedras, cuando vemos un microscopio nos damos cuenta que los átomos están en movimiento. ¿Sí? Todo esto nos lleva también a que todo está en mutación. A veces no se ve. Ahorita vivimos una etapa oscura de la humanidad, donde el neoliberalismo ha destruido a seres humanos y al planeta. Pero hay resistencias en muchas partes. Hay como las células, como somos, al final de cuentas, millones y trillones de células. Hay células malignas, pero hay también células benignas, luchando. Están en una lucha constante. Entonces, en el mundo y en México, y en los trabajadores, debe entrar, o hay un proceso lento de inconformidad con lo que está pasando, y lo que hace falta es cómo articular esa inconformidad. Para eso es este programa, para eso es la batalla de las ideas. La batalla de las ideas. La formación, la información, la concientización. Bien, bueno, hay un movimiento muy fuerte en Europa, en toda Europa, que está dirigido principalmente por jóvenes estudiantes, sobre todo jóvenes que tienen cuestiones de intereses científicos muy elevados, físicos, matemáticos, economistas, estudiantes de carreras políticas que están conformando núcleos en Europa de inconformidad y en los que piden volver al socialismo. Y las corrientes socialistas, el socialismo científico, está dirigido por jóvenes en Europa y han logrado hacer asociaciones internacionales fuertes. Bueno, está la Internacional Socialista, que es de largo raigambre, pero también hay muchos movimientos de jóvenes en Europa. En América Latina, pues salvo algunos casos como Venezuela o Ecuador, no se ve. México no tiene ese movimiento. Bueno, lo que pasa es que nuestro nivel de desarrollo, en todos los sentidos, ha sido inferior al que lograron los europeos, entre otras cosas, gracias a todo lo que nos robaron. El saqueo de América. Gracias a la explotación. Se llevaron todo el oro y toda la plata. Hay que recordar que los griegos tenían un alto nivel cultural, una élite por la esclavitud. Pues alguien te hace el trabajo, pues tú te dedicas a leer, a estudiar, a prepararte, a hacer deporte, a hacer cultura. A hacer arte. Pero cuando la gente trabaja gran parte del día, casi toda la familia, para sobrevivir, no te da tiempo de ver otras cosas más que las novelas de la televisión que te están influyendo, y programas que traen un contenido ideológico para justificar la agresión, la explotación, las condiciones actuales. Es decir, la batalla de las ideas se da en todos los niveles, y entonces la gente necesita, por eso son las organizaciones políticas, que eso es lo que deben de hacer, las organizaciones sociales igual, organizar, concientizar, movilizar, en un proceso incesante, ¿no?
Bueno, creo que ahí toca ser un punto muy importante porque la formación política en los partidos, sobre todo en los partidos de izquierda, como que adolece de continuidad. O sea, sí hay el Instituto de Formación Política del PRD, pues hace muchos libros, hace muchas investigaciones, pero que la gente común y corriente no lo conoce. Bueno, pero también te diré, Sí. en muchos casos es una simulación. Es decir, el tema no es, los materiales ahí están. Ahí están, porque hay... Sí, uno se mete a internet ahora y encuentras videos. Yo estoy ahorita leyendo, por ejemplo, La vida de Stalin. Acaba de salir, la anduve buscando, encontré libros pero en otros idiomas. Entonces encontré dos grandes libros. Uno, El joven Stalin, que habla desde su juventud, y otro, Ya en el poder. Porque es importante analizar qué pasó con ese hombre. ¿Por qué cometió tantos errores y tantos aciertos? También tuvo aciertos y No, errores. tuvo aciertos importantes, Pero, de avanzada, porque le dio un gran avance a la Unión Soviética, la mantuvo siempre en la lucha tanto científica como política en el mundo con la Guerra Fría, pero nunca se fue retrasando. pero El ahora, hombre estaba siempre a la vanguardia. ahora a la luz de nuestro tiempo, podemos decir que fue más la carga negativa que positiva. Pues quizás porque le dedicaron demasiado tiempo y dinero a construir armas. No, porque destruyeron la opción de la humanidad, que era el socialismo soviético. Por eso, bueno, ahí tiene algo que ver la Guerra Fría, ¿no? Porque estaban tan amenazantes la pugna con Estados Unidos de ir a una guerra que tuvieron que dedicarse mucho tiempo valioso a hacer armas. Entonces el arsenal ruso, que sabemos que es inmenso, fue un desperdicio tremendo. No, bueno, en lugar de haberlo dedicado a cuestiones humanísticas y científicas como lo habían estado haciendo, ¿no? Y hay que recordar que quienes derrotan al fascismo fueron los soviéticos, no fueron los norteamericanos, y que aportaron mucho a la humanidad, pero derrumbaron una alternativa a su estilo, porque el socialismo es una teoría que se aplica de manera diferente en cada país. Sí, Bueno, con historia. Sí, no puede ser igual. Si lo que está pasando, por ejemplo, en Europa, pues es unas circunstancias, lo que pasa en América son otras. Totalmente. En América hay procesos, el de Venezuela es uno de ellos, pero está también el del Ecuador, está el de Evo Morales, el de Evo Morales, prevalece cosas de lo de Brasil, que hoy Lula se dio cuenta que debió haber acelerado el paso. Errores que se cometieron en Argentina, pero que también se dieron cuenta que llegó el Macri, que es terrible. Es decir, hay todo un proceso en Chile, que aunque está una presidenta de la izquierda, pero no hace nada, como no quisiera que está muy contenida. Pero es decir, como está todo el movimiento, en México los latinoamericanos dicen, oye, ¿y dónde está el México bronco del que platicaban? ¿Por qué les hacen tantas cosas y no actúan? Muy pasivo. Pues mira todo lo que ha pasado. Una gran pasividad. La corrupción de Peña Nieto, casi todos los gobernadores, de todos los partidos. Bueno, en Venezuela se dice que la derecha salió a la calle por un mal presidente que tiene, y nosotros tenemos un presidente que en muchos aspectos es más negativo todavía, y que además ha fomentado o encubierto la terrible corrupción. O sea, tenemos ahorita un momento en que hay 6 gobernadores acusados de una terrible corrupción y la gente no ha salido a las calles. ¿Qué es lo que va a pasar? Mira, primero Maduro no es un mal presidente. Yo creo que Hugo Chávez no se equivocó. Hay que recordar el origen de Maduro. No es un trabajador. Bueno, no digo que Maduro sea un mal presidente, sino que la derecha lo hace aparecer como un mal presidente. No, bueno, es que y la derecha logra sacar a la calle a un sector importante y lo están queriendo derrocar. Mira, hubo descuidos, seguramente que hubo algunos actos de corrupción de algunos funcionarios venezolanos, pero bueno, pues fue una experiencia que pasaron, que hoy están retomando con la constituyente. Es decir, a ver, ¿cómo cuidamos? Uno, el abasto, porque cuando no hay abasto, porque lo esconden,
porque especulan con él, por la gente se enfurece, no sabe. Lo mismo que le pasó a Allende, ¿no? Lo mismo que le pasó a Allende, nada más que acá está la unión cívica militar. No pasará lo que pasó en Chile. Sí, que Y yo recuerdo muy bien unas frases del comandante Fidel Castro que dijo que Venezuela estaba preparado para repeler una agresión militar de los norteamericanos. Y lo otro, bueno, pues ahí están las noticias, que está China, que está Corea del Norte, pues pero está Rusia, diciéndole a los gringos, cuidado, que eso puede desatar una guerra de dimensiones mundiales. Entonces, ellos están en su proceso, rectificando errores, pero traen mucho trabajo con la base popular. Y bueno, vamos a haber elecciones. Querían elecciones, ahora sí ya se fueron a apuntar. Algunos de ellos, sí, la oposición ya se fue a apuntar a las elecciones. Pero algunos por los delitos cometidos están vedados para participar en procesos electorales. El caso de Capriles, por ejemplo. Y el otro que está preso. Leopoldo. Pero bueno, ahí es donde está la contienda. Yo creo que el chavismo ahí va a ganar. Va a ganar porque la transformación que han hecho es impresionante. En la educación, en salud, en distribución del ingreso petrolero. Los recursos que tienen para hacer es una potencia en América Latina. Quizás la más grande potencia de recursos naturales. Por eso está el imperialismo y las oligarquías locales como perros tratando de apoderarse de Venezuela, pero yo digo que no lo van a lograr. Bueno, es muy interesante todo esto porque nos plantea algo que al parecer ya mucha gente ha desechado. En Venezuela se libró y se ha estado librando y se sigue librando y va a seguir la lucha de clases. O sea, una clase oprimida, defenestrada, empobrecida, llega al poder mediante las elecciones y mantiene una lucha feroz contra la derecha. La derecha tiene todos los recursos del mundo y tiene la capacidad de quitar incluso presidentes. ¿Por qué la izquierda no puede hacerlo? Mira, lo dijo muy bien Carlos Marx y Federico Engels, el Manifiesto Comunista. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. En nuestro país, en Quintana Roo, en Cancún, hay lucha de clases. Es decir, los trabajadores, la clase media, los estudiantes, los intelectuales, tienen que darse cuenta que frente a todas las injusticias que hay y todos los agravios, hay una lucha de clases donde una minoría se apodera de la riqueza. Aquí, lamentablemente, esa minoría es transnacional. Son dueñas de todos los consorcios turísticos que hay en el estado. Se lleva la riqueza. Entonces, si se lleva la riqueza, pues impiden el desarrollo. Y eso es no solamente una sobreexplotación, sino es una lucha de clases, una clase minoritaria que se apodera de la riqueza que producen todos los demás. Y va ganando entonces la derecha. ¿A qué se debe? ¿Hay un conformismo en las clases medias y bajas de México? Hay que recordar el famoso péndulo. En la historia de la humanidad, el péndulo camina a veces para la izquierda y a veces para la derecha. Otra vez está en constante movimiento. La derecha tiene todos los recursos técnicos, científicos, financieros, mediáticos para estar operando las 24 horas para desbaratar movimientos, desbaratar sindicatos, asesinar dirigentes, preparar golpes de Estado, estabilizar la economía, apoderarse de los recursos naturales. Es decir, es un monstruo de 1000 cabezas, como lo han señalado los zapatistas. Es una hiedra, cortas una y sale otra. Entonces, y la izquierda, hay dos izquierdas, yo digo en general, una la izquierda partidista, que han caído en la tentación de disfrutar del poder, se han corrompido en su gran mayoría, llegan al poder para hacerse de recursos, cambiar de estatus, se olvidan de las masas populares, se olvidan de los movimientos sociales,
dejan la lucha internacionalista, porque no es una lucha local, es internacionalista. Entonces nos ha llevado a una crisis profunda en la que yo no veo salida. Pero Con esta lo que generación usted no acaba veo de salida. describir ahorita, usted es un conformismo de la clase política de izquierda institucional, una crisis profunda de la que inclusive la gente les reclama a algunos sectores de la izquierda, pues ya te vendiste, ya te fuiste al pacto por México, que no fue ni fue pacto, porque fue nada más para un solo lado, ni menos por México, porque los mexicanos somos más perjudicados. No, han cometido muchos Que errores. esa izquierda tiene alguna contraparte. Bueno, han habido algunos de inclusive el mismo partido PRD, del PT, que se han opuesto a lo del pacto por México y que amenazan con correrlos de sus partidos. Pero mira, yo ahí la verdad es un chismorreo político que no tiene trascendencia. Pleito de... Bueno, pero de todas maneras no tiene trascendencia, pero la gente sigue sumida en la problemática. Lo que pasa es que la gente, la manera de cambiar las cosas, no hay más que dos formas: la vía violenta o la vía pacífica. La vía violenta casi en esta etapa de nuestra historia está desechada. La vía pacífica es la vía electoral. Pero el sistema de partidos políticos está tan corrompido. No solamente es el PRD, es el PRI, es el PAN, es el Verde, es el PT, es decir, el mecanismo del sistema opera con cualquier color. No les preocupa que el que llegue al poder que tiene que ajustarse a ciertas reglas y lo dejan que robe. Bueno, hay funcionarios del PRD que llegaron al poder y que les cambió su estatus económico, porque antes de llegar al poder traían carros viejos y de repente son ahora empresarios exitosos. Es decir, no puede ser más que actos de corrupción. Entonces, si la gente llega al poder y no transforma, bueno, no se puede transformar solo, tienes que organizar al pueblo, tienes que organizar a las masas. Pero la gente está organizada en algunos sectores, ¿no? O sea, hay algunos sindicatos independientes, hay algunos grupitos, están los ecologistas, están los feministas, pero como que están muy dispersos. ¿Qué hace falta articular? Nosotros por eso, yo en lo personal, estamos promoviendo el registro de un partido político local. Movimiento Alterno de Renovación se llama MAR. Eso está muy interesante. ¿A partir de qué? A partir primero de que es necesario tener una institución política para participar de manera pacífica en los procesos electorales. Pero viendo a los demás, puros pleitos internos, pero los pleitos no son por las ideas, Los pleitos no es por defender a la gente, los pleitos no es por salir a la calle a protestar en contra de las condiciones de desigualdad social, no, los pleitos es por la silla. Oye, espérate, me toca a mí, no a mí. Es tonterías. ¿Qué se pelean? ¿Una regiduría, una diputación? Pelean la silla y luego están peleando posiciones políticas, pero llegan y son grises. Hay excepciones. Hay excepciones. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos construir un partido de ideas, de principios, de formación política, de organización política, de movilización popular. Y entonces estamos en ese proceso. Hicimos los documentos básicos, con ayuda de varios compañeros, lo más avanzado. Tenemos nuestras asambleas a partir del 3 de septiembre. Y esperamos construir una nueva opción política local, porque además los partidos nacionales están agotados por el dedo. Vienen a meterse en los procesos internos, ya sea de dirigentes o ya sea de candidaturas, y se vinculan con una serie de intereses que son ajenos a la gente. Entonces aquí este partido local, la idea es que construya sus propias candidaturas desde el pueblo, sin que tenga que venir alguien de fuera o de aquí mismo de adentro a decir quién, ¿no? Hay que trabajarlo. Estamos en ese manera proceso, democrática. porque tampoco se puede negar que los partidos son la correa necesaria para llegar al poder. Sí, bueno, en todo el mundo el partido es el que tiene pues la calidad jurídica para representar. O sea, es un sistema que hasta parece como una trampa. ¿Quieres
participar tienes que hacerte partido. No haces partido, no puedes participar. Es que hay entonces una campaña. Se forza. Esto me parece muy interesante, ya se nos termina el tiempo y yo quiero invitar a usted, Salvador Ramos Bustamante, a que nos venga a platicar. Bueno, vamos a hacer una segunda sesión en la que vamos a platicar cómo se conforma un partido político local, cómo podemos insertarnos en la lucha mundial y en el campo de las ideas y de la organización política. Yo le quiero invitar para que venga, sigamos más adelante con esta plática y podamos, pues que usted nos exponga sobre todo su proyecto de partido, que parece muy interesante y que pues sabemos que pues es difícil, porque enfrentamos con muchos peligros. Aquí en Tomando Café, pues lo único que está prohibido es la censura. Entonces quiero invitarle a que nos siga usted. Está claro que es un proyecto político de varios compañeros. Ahí está Raúl Castillejos de la Torre, que es luchador social de toda la vida. De los chapanecos. Hay compañeras y compañeros de todos los municipios. La verdad, veo una buena animación. Casi a todo aquel que le platicamos se interesa. Y de la gente de los movimientos populares, de esta izquierda social que surge, ambientalistas, feministas, ¿hay algunos grupos que se estén integrando? Estamos trabajando con varios. Claro, la gente está... ha habido una campaña en contra de los partidos políticos, en contra de la política, que también es una estrategia del imperialismo. Sí, si no te metas, es lo mismo, van a hacer lo mismo que todos, es decir, para que la gente no participe. Pero todo aquel que piensa y no actúa es como si estuviera inválido. ¿Entiendes? Oye y no habla, lo pican y no reacciona. El conformismo. Es un conformismo que hay que romper con él. Entonces, ese es parte del trabajo que estamos haciendo. Y desde luego, el programa que ustedes tienen, que creo que está aprendiendo bien. Queremos que sea un foro para todas estas situaciones, que invite, si usted gusta invitar a la gente para que acudan con ustedes para la conformación de este partido, sí. Pues aquí está abierto para que... Está bien, muy bien, lo aceptamos con mucho gusto. Pues muchas gracias. Estamos a la orden. Seguimos adelante. Muchas gracias, amigos y amigas.